Falta grabar, ¿verdad? Entonces, como dije, es la detención total o parcial del tránsito intestinal. Decir obturación es decir lo mismo que obstrucción, son sinónimos, pero lo importante es que sepan que eso significa que hay interrupción del tránsito intestinal y el intestino va a luchar para vencer ese obstáculo. En la oclusión ya hay proceso de estrangulación, significa que hay compromiso de la vascularización, sufrimiento vascular. Siempre que el paciente llega con signos y síntomas de un cuadro de compromiso del tránsito intestinal, se piensa como más grave, como una oclusión. Luego, con el proceso evolutivo del paciente, de la observación al paciente, se distingue si es una obstrucción o si es una oclusión, por el tiempo de evolución y por la clínica. Pero realmente solamente en el acto quirúrgico uno va a poder discernir o saber exactamente si ya hubo o no compromiso de la vascularización. Pero siempre se piensa primero a favor del paciente. Se piensa ya de entrada como un cuadro de oclusión. Por eso que el título es obstrucción, oclusión. Van de la mano, uno va primero, la obstrucción, después ya ocurre la oclusión, pero en general le llamamos cuadro de abdomen agudo oclusivo. Bueno, esta es una clasificación de las más importantes en este capítulo, la clasificación etiológica, porque lo primero que uno hace, lo primero que el médico hace es pensar si puede o no ser un abdomen agudo oclusivo por los cuadros, por los signos y síntomas con cual el paciente acude al hospital. Y lo segundo que piensa ya es cuál sería la causa de ese cuadro oclusivo. Entonces, hay dos clasificaciones importantes. ¿Y por qué es tan importante? Porque la conducta es diferente. Puede ser de origen mecánico o de origen funcional. Mecánico significa que hay un cuerpo físico, algo obstruyendo, interrumpiendo el tránsito del intestino. Por ejemplo, pueden ser tumores a nivel de la luz del intestino en la pared. Puede ser protrusiones del intestino a través de orificios, como por ejemplo son las hernias. Pueden ser vólvulos, que es cuando el intestino gira sobre su eje, hace una vuelta, un giro de 180 o 360 grados. Intususcepción, que significa invaginación intestinal. Una porción del intestino se introduce dentro de la otra. Por ejemplo, el ilion al ciego se introduce dentro y eso compromete el tránsito intestinal. Bridas, que son cordones fibrinosos que están uniendo dos puntos de las vísceras que están más alejadas. Las bridas generalmente se forman con el tiempo, meses después de una cirugía abdominal. Puede ser una cirugía bariátrica, una abdominoplastía, una cesárea, una cirugía que fue hecha por peritonitis o por otro cuadro de origen abdominal. Entonces, eso puede ocasionar que como secuela queden residuos de fibrina y esto formen bridas, que son cordones fibrinosos que están uniendo dos puntos de vísceras y eso interrumpe el tránsito. O también pueden ser adherencias, que significa el pegamiento o la adherencia, la aglutinación de dos serosas contiguas a nivel del intestino. Entonces, mecánica es algo físico que interrumpe. Y la funcional, no hay nada físico que interrumpe, no es nada visible, sino que es una interrupción a nivel del sistema nervioso autónomo que inerva, o sea, que realiza el peristaltismo. O sea que el problema está en las neuronas ganglionares o postganglionares del plexo de Auerbach. A eso le llamamos ileo paralítico o también adinámico, porque está ausente el movimiento, no hay estímulo o las neuronas no están transmitiendo el potencial de acción, realizando el peristaltismo, o también se puede decir metabólico, porque a consecuencia de un disturbio hidroelectrolítico,
una disminución agresiva del potasio, calcio, puede ocasionar la interrupción de la señalización, el cambio de iones para la realización del potencial de acción. Entonces son situaciones diferentes. La que es quirúrgica es la mecánica, ¿verdad? Porque yo con la cirugía puedo desobstruir, extirpando el tumor, arreglando las hernias, desvolvulizando, retirando la invaginación, separando las bridas y adherencias en el acto quirúrgico. El funcional tendría que ser mediante tratamiento médico. Son situaciones diferentes, por lo tanto, conductas diferentes. Bueno, según su topografía, esta es la nueva clasificación. Pero vamos a una clasificación fácil y rápida. El punto para decir a partir de aquí es una obstrucción o oclusión alta o baja, porque esa es la gran clasificación, alta o baja. La oclusión puede ser alta o baja. El límite es la válvula ileocecal. Todo lo que se encuentra proximal a la válvula ileocecal o toda obstrucción que esté proximal va a ser oclusión alta. Y lo que esté distal a la válvula ileocecal va a ser oclusión baja. ¿Por qué es importante eso? También para pensar en las complicaciones y en las causas que pueden haber ocasionado esta oclusión alta u oclusión baja. ¿Se entiende? Entonces uno va a pensar más en yeyuno, ilion, duodeno, ¿verdad? Cuando es alta. Y en colon, recto, ano, cuando es baja. En esos órganos, por la anatomía. Afecciones que se encuentran en esas porciones anatómicas. Además, también las manifestaciones clínicas nos pueden dirigir si es una alta o baja. Generalmente en las oclusiones altas el paciente vomita en una forma de más predominancia, de mayor cantidad y más veces. Generalmente el vómito es de color bilioso o verdoso cuando es una oclusión alta. Al vómito bilioso, que es de color amarillento, ¿verdad? Generalmente se dice que ese vómito proviene del duodeno cuando es amarillo. Bilioso, amarillento, duodenal. Cuando es verdoso, se le compara. En español nosotros decimos porráceo porque se asemeja a la comida, al puerro, que es la comida de los cerdos. No sé si ustedes conocen, ¿verdad? Pero es un color verdoso así oscuro. Es un vómito porráceo, no es borráceo, es po de peo, como el puerro. Y eso significa que probablemente el vómito o la lesión, la obstrucción está a nivel del yeyuno. Y luego, cuanto más se acerca al colon, va haciéndose de color más oscuro, amarronado. Tanto así que el vómito que proviene del colon es fecaloide, marrón, y es fétido. Bueno, dije que en la oclusión alta el paciente vomita mucho, no así en la baja. Generalmente no vomita y cuando vomita ya es en fase premortem, ya en una fase muy avanzada y es del tipo fecaloide. Bueno, entonces los vómitos son un parámetro importante para clasificación topográfica y para estimar la causa y las complicaciones posibles. Si el paciente vomita demasiado, puede entrar en una deshidratación severa y eso también causa shock hipovolémico. La deshidratación severa es una causa también de shock hipovolémico y va a ser una acidosis metabólica y un disturbio hidroelectrolítico en general. Entonces, esa es una complicación que se teme bastante. La nueva clasificación, esta saqué del libro del Schwartz, porque es el que se utiliza aquí en Paraguay para hacer las residencias y la más actualizada. Dice ahora que se puede clasificar en 3, alta, media o baja. La obstrucción alta
es cuando está por encima del ángulo de Trace, tiene más vómitos, pero tiene menos distensión hidroelectrolítica, menos distensión abdominal y más desequilibrio hidroelectrolítico. Esas son las 3 características importantes para pensar que puede ser alta, y decimos alta que está por arriba del ángulo de Trace. Quiere decir que está en el duodeno. Obstrucción media, que está entre el ángulo de Trace. El ángulo de Trace es duodeno yeyunal. Y si está antes del ángulo de Trace, por encima, es duodeno, entonces. La obstrucción media está entre el ángulo de Trace y la válvula ileocecal. O sea que la obstrucción está entre el yeyuno ilium. En este caso, los vómitos ya pueden ser más fecaloides y la distensión abdominal ya se observa en forma más progresiva. La obstrucción baja por debajo del ángulo de la válvula ileocecal. Los vómitos son fecaloides y la distensión abdominal es progresiva. En estos casos, la obstrucción baja al inicio no se observa o no manifiesta vómitos, ya en una fase avanzada. Observación, dice abajo. Atender bien que la distensión abdominal significa que hay un cuadro de ya isquemia, ¿verdad? No llega oxígeno suficiente a las células, depresión líquida, porque quiere decir que como está obstruido el intestino, no hay ese proceso de intercambio, secreción, absorción que hace normalmente el intestino. Entonces se acumula dentro de la luz del intestino todo ese líquido. No se hace el proceso de intercambio normal. Entonces causa un tercer espacio. Quiere decir que aumenta el espacio dentro de la luz por una sobrecarga del líquido intestinal que hay. ¿Eso a qué lleva? A que haya una exageración de flora intestinal y a una translocación bacteriana, porque acuérdense que hay isquemia también. Siempre que hay isquemia y estamos cerca de una flora intestinal, y más aún que está acumulado, las asas intestinales están dilatadas con una sobrecarga de flora intestinal, eso es propenso para la translocación bacteriana. Eso significa que las bacterias pasan a los capilares, a las arterias, las venas y producen una infección generalizada que se llama sepsis, y eso puede evolucionar a un cuadro de shock séptico, o sea, una disfunción orgánica por hipoxia tisular o hipoxemia, hipoperfusión tisular. Bueno, aquí está una clasificación que yo creo que este cuadro resume todo, ¿verdad? Según la causa, entonces podemos decir que la oclusión es mecánica o funcional. Mecánica, algo físico que puede estar dentro de la luz intraluminal, fuera de la luz extraluminal, de la luz del intestino, la parte de adentro, o intramural, entre las capas, en la mucosa, submucosa. Por ejemplo, un pólipo crece desde la mucosa hacia la luz. Bueno. Según el segmento obstruido, puede ser que esté a nivel del intestino delgado o intestino grueso. Según el grado de compromiso, puede ser que la obstrucción sea simple, o sea que solamente en un punto está obstruido. Puede ser que la obstrucción sea estrangulada, quiere decir que ya hay compromiso de la vascularización. Aquí solamente compromiso del tránsito intestinal. O puede ser que tenga un asa cerrada, está obstruida en 2 puntos y queda en el medio una parte que puede darse vuelta, volvulizar. El asa cerrada puede hacer que con la parte media del intestino se volvulice. Les voy a mostrar la imagen, tengo más adelante. Y por su localización, la válvula ileocecal puede ser alta por encima de la válvula o baja distal a esa válvula.
Bueno, y aquí algunas causas más frecuentes, no están todas, pero las más frecuentes. ¿Qué puede obstruir y estar dentro de la luz? Cálculos, por ejemplo, que provienen de la vesícula, cuerpos extraños, por ejemplo, en una cirugía donde se olvidan compresas, donde se olvidan gasas, eso ya ocurrió, por eso hay que citar. Tumores pediculados como los pólipos o parásitos, por ejemplo, el Ascaris lumbricoide, que es grande, ¿verdad? Besoares son, por ejemplo, las semillas son fitobesoares, los residuos del pescado o de la carne o también cabello son besoares. Y fecalomas es una materia fecal dura, como una piedra, que se produce en procesos crónicos del colon. Por ejemplo, el caso de un paciente que tenga un megacolon puede producir fecaloma. El megacolon se asocia mucho al Chagas, a la enfermedad de Chagas. Es una complicación que luego de 20 años de adquirir el Chagas se puede manifestar. Causa parietal quiere decir que está en la pared, pariet de pared. Entonces pueden ser neoplasias como cáncer de colon, inflamaciones como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, son procesos inflamatorios intestinales que generalmente pueden afectar mucosa, submucosa, incluso todas las capas del intestino. Causas congénitas, atresia intestinal, secuelas de una cirugía por una anastomosis que se hizo entre una parte y otra del intestino, se vuelven a unir cabos intestinales. Causas extraluminales, que son la causa más frecuente de oclusión intestinal, ese tema de examen. La causa más frecuente de oclusión intestinal, especialmente en intestino delgado, son las bridas y adherencias, que son postoperatorias, ¿verdad? O sea que en la historia clínica debe haber el antecedente de que se operó el paciente, ya sea por una cirugía abdominal, una cesárea, una abdominoplastía, una cirugía bariátrica. Entonces, esa es la causa más frecuente. Si hablamos de colon, la causa más frecuente de obstrucción o oclusión es el cáncer de colon izquierdo. Tema de examen. Esos dos saben ya que va a salir. Hernias es otra causa, es la segunda causa más frecuente. Las hernias, especialmente en intestino delgado y en el colon sigmoides. Generalmente el contenido de la hernia casi siempre, la mayoría de las veces, si es una hernia inguinal, o sea, que sale a través del canal inguinal, son el intestino delgado o el colon sigmoide si es a la izquierda. Más aún si es una hernia de larga data. Vólvulo intestinal, que sería la rotación del intestino sobre su eje. El vólvulo es más frecuente en el colon izquierdo, en el sigmoides, y es justamente que un colon sano, está sano, no va a volvulizar. Un colon enfermo sí. O sea, un colon que tenga megacolon, dilatación, hipertrofia y alargamiento del colon sigmoides. Y eso se ve en un megacolon chagásico, por el Chagas. Y como está grande, dilatado, entonces el movimiento de lucha se volvula, se da vuelta. Acuérdense que el sigmoides es móvil. Bueno, y luego vamos al otro cuadro, que es el hilo paralítico o la oclusión, el cuadro de causa funcional. Bueno, eso se puede ver en pacientes. La causa más frecuente de hilo paralítico es el postoperatorio normal, porque el paciente que se operó en una cirugía, ya sea que tuvo una anestesia raquídea o una anestesia general, fue dormido, ¿verdad? Y en el caso de la anestesia raquídea, se bloquea todo el potencial de acción. Para la anestesia general se usan bloqueadores neuromusculares y se le duerme al paciente, hipnóticos, ¿verdad?
Entonces, imagínense que se abra el abdomen o se esté tocando el abdomen en un acto quirúrgico y el intestino se movilice. No se puede hacer así cirugía, ¿verdad? Entonces, siempre se tiene que paralizar el intestino. Y se recupera después de 24 horas del acto quirúrgico. Entonces, ustedes van a observar hilio paralítico en pacientes postoperados, hilio postoperatorio, especialmente después de una laparotomía, una cirugía de pared abdominal o de abdomen. O la segunda causa pueden ser las alteraciones metabólicas o endocrinas. Como les dije, el potasio disminuido, hipocalemia, sodio disminuido, hiponatremia, magnesio, hipomagnesemia, uremia o descompensación de una diabetes mellitus, que está haciendo una acidosis metabólica. Causas infecciosas como neumonía, peritonitis o sepsis generalizada, porque todo músculo liso, el músculo liso del intestino, que está en contacto con una serosa inflamada, se paraliza. Eso se llama ley de Stokes. Creo que ya hablé con ustedes de eso, ¿verdad? Eso significa que al haber inflamación que contacta al músculo liso del peristaltismo, bloquea las neuronas. Cualquier cuadro de inflamación intra o retroperitoneal, los fármacos, especialmente los opiáceos. Vamos a suponer pacientes que están postoperados, que ya tienen hilio por la cirugía, ¿verdad? Ya tienen paralizado el peristaltismo porque están recientemente operados. Pero sigue con 2 o 3 días después de la cirugía y no retorna el ruido intestinal, no evacua el paciente, tampoco tiene flatus, quiere decir que no emite gases. ¿Qué pasa? Y puede estar recibiendo medicaciones para el dolor, porque las cirugías abdominales duelen mucho. Por ejemplo, los opiáceos, ¿verdad? Como la morfina, la meperidina. Entonces hay que hacer una dosis mínima de modo a no provocar que el hilio paralítico se prolongue demasiado por más de 24 horas. Eso tiene un nombre que se llama, después ustedes van a ir a observar, van a estudiar mejor, pero en clínica quirúrgica van a dar como complicaciones postoperatorias que se llama síndrome de Olgivie, se llama. Eso significa que en el postoperatorio tarda mucho la restitución del tránsito intestinal y se asocia bastante al uso indiscriminado o exagerado de opiáceos u otros fármacos que bloquean la transmisión de las señales para el potencial de acción. También causas neurogénicas, como por ejemplo una lesión en la médula espinal, una fractura de la pelvis o un trauma raquimedular o un hematoma retroperitoneal. Y causas vasculares como el infarto agudo del mesenterio, para la embolia, la trombosis e isquemias es el infarto agudo del mesenterio. Bueno, en este caso, aquí están viendo un punto de la obstrucción, tiene un cambio de coloración, está como violáceo, joyo, dicen ustedes. Bueno, y a partir de ese punto la asa se va dilatando. ¿Ven? Entonces, por eso que les dije que hay un tercer espacio dentro del intestino, porque se acumula materia fecal. Aquí, por ejemplo, hay otra obstrucción intestinal. Hay un punto donde está más estrecho y entre las asas. Esto, por ejemplo, puede ser una oclusión intestinal. Ya ven que también está cambiando la coloración. O sea que hay sufrimiento vascular. Bueno. Y aquí para diseñar simplemente las causas mecánicas, ven que la primera imagen donde estoy señalando es un pólipo que está creciendo hacia la luz, un tumor que crece desde la mucosa hacia la luz, interrumpiendo el tránsito. El de al lado es de causa externa, que es extraparietal. Las bridas, adherencias, están uniendo dos partes del intestino. Y el otro
un cálculo, esto es intraluminal, un cálculo biliar. Generalmente el cálculo que está en el intestino viene desde la vesícula a través de comunicaciones que se llaman fístulas. Causas ya de oclusión. Aquí ya hay compromiso del tránsito. Aquí un orificio de la pared abdominal por el cual está protruyendo un asa intestinal. Ese anillo por el cual protruye le puede estrangular a la asa intestinal y ahí se llama hernia estrangulada. Las hernias pueden producirse a nivel del ombligo, va a ser hernia umbilical, a nivel del orificio inguinal profundo, hernia inguinal, ¿verdad? A nivel del epigastrio, a través de los vasos que perforan para irrigar la vaina del recto, hernia epigástrica, hernia crural en el anillo crural que está por debajo del ligamento inguinal. Entonces son orificios anatómicamente constituidos de la pared abdominal, por el cual protruye, por ejemplo, en este caso, un asa intestinal, y el orificio por el cual protruye lo estrangula, porque este orificio generalmente es inextensible, generalmente no se dilata como para poder permitir que salga todo. Se va dilatando con el tiempo, pero llega un momento de que se vuelve fibrótico e inextensible. Entonces lo estrangula. La imagen de al lado es un vólvulo donde hay rotación sobre su eje. Se da vuelta. Y esto es la invaginación intestinal o intususcepción. Una porción del intestino ingresa por dentro de la otra. Generalmente a esto nosotros le decimos que se asemeja a un telescopio, ¿verdad? Porque una parte se va invaginando dentro de la otra. O telescopaje o telescopio. Aquí es una hernia, ¿verdad? Una hernia umbilical, esto es a nivel del ombligo, por el uraco, donde va saliendo el intestino delgado, que generalmente el intestino delgado cuelga, está pendiente, gracias al mesenterio hacia adelante. Y pregunta, esto es un cuadro de obstrucción u oclusión, y generalmente primero es una obstrucción. La mayoría de los pacientes con hernias no tienen dolor o no tienen síntomas. Son asintomáticos u oligosintomáticos. Viven así por varios años. Esa hernia es como un tumor o un bulto que va creciendo progresivamente, crecimiento lento, y cuando generalmente hacen algún esfuerzo físico pueden sentir ciertas molestias. Pero cuando se presenta de forma aguda un dolor abdominal, un dolor sobre esa hernia, sobre el tumor, entonces tienen que sospechar de que está atascada o estrangulada. Atascada significa obstrucción intestinal, compromiso del tránsito. Y generalmente ese dolor que se produce sobre esa hernia dura menos de 6 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que es un abdomen agudo médico. Voy a tratar de forma médica, no voy a operar. Probablemente yo le administro analgésicos, relajantes musculares, el orificio se va a relajar y con maniobras voy a poder volver a introducir ese intestino. Se va a reducir esa hernia. Pero si el cuadro ya tiene más de 6 horas de evolución, que no pasa con medicaciones que el paciente se realizó o que se le realizó como primera medida en la urgencia, no se relaja, no pasa, quiere decir que ya está estrangulado. Además de eso, sobre el tumor puede haber cambios de coloración, signos inflamatorios, calor, rubor, tumor sobre esa hernia y significa que está estrangulada, que hay isquemia del intestino y eso puede evolucionar a una necrosis y la necrosis se perfora y da una peritonitis. Ya hay materia fecal en cavidad peritoneal. Entonces eso es lo peor que puede pasar si uno no trata una oclusión intestinal. Si tengo peritonitis es sinónimo de CIRS,
sepsis, shock séptico. A eso puede evolucionar falla de órganos y muerte. Por eso que la oclusión intestinal es un abdomen agudo quirúrgico. Se necesita una cirugía para resolver el caso. Si no, voy a poner en riesgo la vida del paciente. Sin embargo, la obstrucción es una hernia atascada probablemente o encarcerada, también se puede decir, y eso es sinónimo primero de abdomen agudo médico. Ahora, ¿puede evolucionar a un quirúrgico? Puede. Eso va a depender de la evolución del paciente. En este caso estoy viendo una asa estrangulada, un intestino que está saliendo, protruyendo a través de la pared abdominal y ven que tiene un cambio de coloración más rojizo, avermeliado, como dicen ustedes, ¿verdad? Entonces eso es un intestino estrangulado. Bueno, y aquí se resume en parte la fisiopatología. Lo primero que ocurre por la obstrucción, ¿verdad?, es la detención del tubo digestivo, del tránsito del tubo digestivo. ¿Eso qué hace? Va acumulando, acúmulo de contenido intestinal, es lo que les dije. Se va acumulando, no hay ese proceso normal del intestino de intercambio, de absorción de agua, secreción de moco y eliminación de todo lo que nos sirve. Entonces disminuye la absorción creando un tercer espacio. Crea otro espacio dentro donde se va acumulando todo. Eso es tercer espacio. Bueno, ¿eso a qué lleva? A la proliferación bacteriana, al aumento de presión intraluminal, a edema y éstasis venoso. La proliferación bacteriana a traslocación de las bacterias y eso es sinónimo de que va a evolucionar a una sepsis. El aumento de la presión intraluminal, ¿qué ocurre con eso? Eso hace que se obstruya el drenaje linfático, por lo tanto ya no hay ese ultrafiltrado de limpieza de la circulación, entonces el tejido se gangrena y puede perforarse. El edema y la éstasis venosa puede producir trombosis e isquemia del tejido, gangrena y perforación. Y acuérdense que por la falta de absorción, eliminación y secreción, hay alteración hidroelectrolítica. Y eso es lo que lleva también a que contribuya al empeoramiento de la dilatación de las asas y éstasis, tanto del contenido intestinal como de la circulación. Bueno. Según grupos de edad, tienen que pensar. Hay 4 signos y síntomas que tienen que pensar que puede ser un abdomen agudo oclusivo. 1, como es un abdomen agudo, dolor abdominal. El dolor abdominal es por crisis. Significa intermitente. Duele mucho y después parece que para, calma. Duele otra vez, después de unos minutos. Después pasa. Entonces, duele, calma, duele, calma. ¿En qué momento duele? Cuando el intestino lucha para vencer ese obstáculo. Luego el intestino se relaja y ahí calma. Entonces, eso es dolor por crisis o intermitente. Otro, vómitos. Puede haber vómitos en más frecuencia o en menos frecuencia, pero puede haber. Tercero, distensión abdominal progresiva en las horas, pero es una distensión aguda, no es aquella distensión crónica que viene desde hace unos meses, no, es algo que evolucionó en días o horas, de repente. Y el síntoma capital del abdomen agudo oclusivo es la detención de heces y gases. Como mínimo 24 horas hace que no se fue al baño a defecar y no emite gases. Entonces es súper importante que ustedes pregunten eso. Yo sé que la peritonitis también tiene dolor abdominal, también tiene vómitos,
También puede tener distensión abdominal ya en fase avanzada, ¿verdad? Y también puede tener detención de heces y gases por el cuadro inflamatorio. Pero en este caso, lo primero, cuando digo síntoma capital, significa que lo primero que ocurre es la detención de heces y gases. Y otro punto importante, en la oclusión intestinal no hay fiebre, a no ser que ya esté complicándose, a punto de perforarse ese intestino. Ahí sí ya puede haber fiebre. Lo mismo, lo que voy a explicar es lo mismo que también que dije hace rato. En la peritonitis también hay dolor abdominal, pero no es por crisis. Es un dolor continuo que va aumentando progresivamente en las horas, tanto que de luego se vuelve intolerable. La oclusión intestinal primero es un dolor por crisis. Duele, calma, pero se puede volver continuo. ¿Cuándo? Cuando se necrosó el intestino. Cuando ya está a punto o ya está en una peritonitis. Entonces, vuelvo a repetir. Hay 4 síntomas y signos importantes. Dolor abdominal por crisis o intermitente. Por eso es un abdomen agudo, ¿verdad? Porque tiene dolor. Vómitos, con mayor o menor frecuencia, pero vómitos. Tercero, distensión abdominal, progresiva, pero aguda. Y cuarto, detención de heces y gases. El síntoma capital es la detención de heces y gases. Bueno, ustedes tienen un paciente con esos signos y síntomas, o por lo menos 3 de los 4 síntomas, y es un recién nacido. Recién nacido es desde las 0 horas hasta los 28 días de vida. El tercero es distensión abdominal progresiva. Y el cuarto es detención de heces y gases. Tienen esos signos y síntomas y es un recién nacido. Lo primero que yo pienso es una imperforación del ano. Por eso que el pediatra siempre le desnuda al RN cuando le va a hacer su evaluación. Siempre hay que desnudar al recién nacido para evaluarle. Porque es frecuente que los bebés pequeños, los recién nacidos, tengan una distensión abdominal, más aún si es que toman leche de fórmula, por ejemplo. No toman lactancia materna. Y es también porque el intestino todavía no tiene la maduración completa como para hacer el intercambio de gases del peristaltismo, todavía no está en su estado pleno de funcionamiento. Entonces, lo primero que pienso es una imperforación anal. Para eso, generalmente en el recibimiento se coloca una sonda intrarrectal o endoanal rectal para ver si está perforado. Hoy en día en algunos hospitales ya no se hace esa colocación de sonda. Se espera que el niño defeque para darle de alta, ¿verdad? Pero muchas veces puede ser que tenga perforado el ano, pero no lo suficiente y tenga una fístula. Bueno, otra causa puede ser malformaciones congénitas, malformaciones congénitas intestinales como la atresia, que sería la falta de desarrollo, la duplicación, los defectos en la rotación o un hilio meconial. El meconio es la primera defecación y puede ocurrir también eso, ¿verdad? Una parálisis del una parálisis del movimiento intestinal ya dentro de todavía del desarrollo embrionario. Megacolon congénito, a eso se llama enfermedad de Hirschsprung, que es cuando el plexo de Auerbach, sus células nerviosas son aganglionares, o sea, los ganglios no tienen células nerviosas, por lo tanto no pueden hacer el sistema de inervación, ¿verdad? Menos todavía la contracción. Entonces son plexos aganglionares, no tienen los ganglios nerviosos que van a conducir el potencial de acción.
Eso se ve mucho en los niños con síndrome de Down. Imperforación anal, que ya les dije, ileofuncional, puede ser por una onfalitis, que es una infección a nivel del ombligo, del cordón umbilical, una neumonía o una otitis. Eso ya sí es después de nacido, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo pienso es imperforación anal. Lo segundo, no, está perforado el ano, bueno, voy a ir viendo los otros. Lactante. Lactante es desde los 28 días de vida a los 1 año, lactante menor. De 1 a 2 años de vida, lactante mayor. La causa más frecuente del lactante es la invaginación intestinal. Eso es lo primero que tienen que pensar. Porque muchas veces el niño toma leche materna exclusiva, que es de la mamá. Pero generalmente después de los 3, 6 meses, ya toman leche de fórmula. Y ese cambio de leche produce un exceso de movimiento a nivel del intestino o una falta de desarrollo total de la flora intestinal. Entonces siempre está el intestino luchando y sufre un movimiento donde se invagina dentro de la otra. Todavía no tiene también el diámetro normal que debe tener. Entonces es una de las causas más frecuentes. Cuando un lactante viene con esos síntomas que dije al inicio de hablar de esto, además de esos 4 síntomas, tiene heces con sangre como jalea de grosella, que es la rectorragia, pero así le asemeja, piensen en un cuadro de invaginación intestinal. Entonces, lactante con síntomas de cuadro oclusivo intestinal, con heces en jalea de grosella o rectorragia, lo primero que tengo que descartar es una invaginación intestinal. ¿Qué puede ser? Una hernia congénita que se estranguló. En el ombligo suelen ser las hernias congénitas más frecuentes en los lactantes, hernia umbilical, o puede ser un vólvulo por defecto en la rotación durante el desarrollo embrionario, o puede ser un megacolon congénito. Menos frecuente, pero la más frecuente es la invaginación intestinal. En el recién nacido, la imperforación anal. En la infancia, ya sería desde más de 2 años de vida hasta generalmente los 7, 5 y así va, hasta que sea adolescente o adulto joven, ¿verdad? Ahí puede ser o invaginación intestinal o una hernia estrangulada, o puede ser una diverticulitis de Meckel, donde se obstruye el divertículo. Puede ser también por una apendicitis aguda, pero dar un cuadro de oclusión funcional, ¿verdad? Por inflamación, o cuerpos extraños, o besoares, o parásitos también pueden ser. En el adulto joven, edad media, la causa más frecuente de oclusión mecánica son las bridas y adherencias. La segunda causa es la hernia estrangulada. Si hablamos de oclusión funcional, es el postoperatorio. Y después están los otros, las enfermedades de Crohn, los tumores malignos. Y en el anciano, una de las causas más frecuentes, además también de bridas, adherencias, puede ser el cáncer de colon izquierdo, si hablamos de colon, o las complicaciones de un megacolon chagásico, que son el fecaloma, materia fecal dura, pétrea se dice porque parece una piedra, y el vólvulo sigmoide. Les dije que el megacolon es cuando se agranda, se dilata, se hipertrofia. Y como el sigmoides es móvil y es una zona de alta presión donde se le pide que evacue, ¿verdad? Entonces hace un movimiento brusco como porque de alta presión, ¿verdad? De mayor movimiento. Entonces, en esos movimientos y como el megacolon es algo crónico, ¿verdad? Que está hace mucho tiempo, entonces de repente puede volvulizar. En el megacolon chagásico, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué lo que se dilata así, verdad?
El chaga es producido por el Trypanosoma cruzi, es un parásito. Entonces hace una infestación y generalmente infesta y lesiona al plexo de Auerbach, a las fibras postganglionares de las neuronas del plexo de Auerbach. ¿Qué es lo que hace? Lo inactiva. Pero ¿dónde en qué porción? Por eso es lo que se daña el colon sigmoides. A nivel del recto. Entonces el recto queda contraído en forma constante y por eso que la materia fecal no puede evacuarse y se acumula en la parte proximal al recto, que es el colon sigmoides. Entonces se acumula materia fecal tanto que se calcifica y eso es el fecaloma. Y se dilata, va aumentando su diámetro, su longitud y su espesor para poder adaptarse a ese cambio. Entonces ahí lo que produce el megacolon. Para que eso suceda, toda esa distensión y esa acomodación del intestino tiene que pasar varios años, por eso se dice 20 años después de infestarse. Y como hay una materia fecal dura ahí, ¿verdad?, que hace un peso hacia abajo, hacia la gravedad, eso y con el movimiento que hace el colon sigmoide, eso es lo que predispone a que volvulice. Además, tiene una mesenteritis fibrosa. El mesenterio que está ahí está con un proceso inflamatorio crónico, entonces eso se fibrosa y eso hace que se retraiga y volvulice. Vólvulos sigmoides. Frecuente en esa edad. Entonces, piensen, en el anciano puede ser, si tiene síntomas, además de cuadro oclusivo, de cáncer, porque el paciente con cáncer generalmente tiene pérdida de peso, astenia, anorexia, anemia, ¿verdad? Entonces, piensen ahí en un cáncer de colon. Si no, el paciente que tiene megacolon generalmente vivió o vive en una zona rural, en una zona que es endémica para el Chagas. Entonces ahí piensen en fecalomas, en vólvulos sigmoides y siempre no descarten las bridas, adherencias cuando tiene una cirugía previa o la hernia estrangulada cuando tiene una hernia, cuando es portador de una hernia, especialmente las hernias inguinales o umbilicales. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con una buena historia clínica. La anamnesis tienen que dirigir, la anamnesis siempre es dirigida. O sea que yo tengo que preguntar lo que quiero escuchar. Tengo que ir a eso que quiero. Tengo que dirigir mi interrogatorio. Vos le ves al paciente con el abdomen distendido. ¿Qué vos querés? ¿Qué es lo que puede distender el abdomen así en forma aguda? Peritonitis, oclusión, pancreatitis, así me voy. Entonces hago una buena semiología del dolor. Si es un dolor continuo, intenso, intolerable, descarto primero peritonitis y hago toda la semiología para la peritonitis. Pero pregunto, si el dolor es por crisis, entonces voy y veo todas las características que debo buscar ante un cuadro oclusivo. Pregunto, ¿ese dolor es por crisis o intermitente? Generalmente el carácter es tipo cólico o en retorcijón, que se retuerce significa eso. Luego ese dolor se puede volver continuo o incluso puede desaparecer el dolor y tener una distensión abdominal amplia ya. Eso significa que el intestino ya está con isquemia o con necrosis. Preguntar si el cuadro comienza con detención de heces y gases es el síntoma capital. Preguntar si existen vómitos, si son biliosos de color amarillo, yeyunales, porráceos o verdosos o fecaloides. Eso nos va a indicar el lugar probable de la oclusión y de las posibles complicaciones. Acuérdense que cuanto más vomita, más pierde el líquido y puede evolucionar hacia una deshidratación y un disturbio hidroelectrolítico.
Distensión abdominal. Primero es localizada y luego ya se generaliza a medida que va haciéndose progresiva. Al examen físico siempre se hace el examen físico general, porque imagínense que este paciente tenga oclusión intestinal, pero también sea diabético, hipertenso, cardiópata. Entonces siempre se hace el cuadro, el examen físico general por órganos y sistemas. Cardiovascular, torácico, abdominal, genitourinario, de piel en general, y luego el Glasgow. Exámenes de laboratorio. Primero tengo que pedir, ¿por qué voy a pedir? Eso es lo que es importante que sepan. Porque no a todos los pacientes que vengan con dolor abdominal le voy a pedir toda la rutina de laboratorio. No. ¿Qué es lo más importante que tengo que pedir para hacer el diagnóstico definitivo de este paciente? Primero, un hemograma. ¿Qué es lo que quiero ver con el hemograma? Puedo ver. No, esto no es un cuadro inflamatorio infeccioso. Pero yo así le está escribiendo. ¿Qué puedo ver yo así en el hemograma? Muy bien, leucocitosis, pero no es un cuadro inflamatorio infeccioso. Pero si yo tengo el contexto clínico en la anamnesis, el examen físico abdominal de un cuadro oclusivo y viene leucocitosis, significa de que probablemente ya hay una isquemia o una necrosis. Otro dato de valor en el hemograma es el hematocrito. El hematocrito es un signo indirecto de deshidratación. Generalmente cuando el hematocrito está muy aumentado, está deshidratado, porque el hematocrito ese es el centrifugado de la sangre, o sea que mide la cantidad de la parte forme, de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, de la parte celular. Y si está muy aumentado la parte celular, significa que el plasma está disminuido, el líquido intravascular está disminuido. Para saber que el hematocrito está en proporción con los glóbulos rojos, especialmente se mide el valor a través de la hemoglobina. Se multiplica la hemoglobina por 3. Hemoglobina por 3 y eso es hematocrito. O sea que si yo tengo 13 de hemoglobina, tengo que multiplicar por 3. Me va a salir, mi hematocrito según mi hemoglobina tiene que ser, en este caso, 39. Pero en mi hemograma está 50. Está muy alto el hematocrito. Eso significa que está deshidratado el paciente. Para eso sirve el hemograma en un cuadro de obstrucción o oclusión intestinal. Para ver si hay un grado ya de un proceso de injuria infeccioso, quiere decir que está isquémico y necrótico el tejido. Una injuria provoca leucocitosis, un daño. Y en segundo lugar, para saber si está deshidratado, puedo medir a través del hematocrito. Hemoglobina por 3, valor real del hematocrito. Si está muy aumentado a ese valor, quiere decir que está deshidratado. ¿Se entendió? ¿O alguien quiere que le vuelva a explicar? Si alguien quiere, voy a volver a explicar. Bueno. Electrolitos o ionograma es lo mismo, o sea que miden los electrolitos, sodio, potasio. Los electrolitos siempre, cuando se hace el análisis de sangre, indican la cantidad que está en el líquido intravascular, o sea, dentro de los vasos. O sea que es un espacio, es el valor del sodio-potasio extracelular, ¿verdad? Porque el espacio intravascular es extracelular. ¿Se acuerdan, verdad, que nosotros tenemos
dos espacios fisiológicos, intracelular y extracelular. El extracelular se vuelve a dividir en intravascular e intersticial. Y esos electrolitos salen el valor de donde están en el espacio intravascular. Normalmente el sodio tiene que ser de 135 a 145 miliequivalentes por litro. El potasio tiene que ser de 3,5 a 5,5 miliequivalentes por litro. El cloro generalmente va de 90 a 105 miliequivalentes por litro. Y así sucesivamente. Bueno, entonces, todo eso, esos tres son los más importantes. Cuando uno vomita mucho, pierde mucho cloro. Y generalmente cuando uno pierde mucho cloro, también el potasio se desequilibra. Y eso puede llevar a muchas consecuencias de hipopotasemia e hipocloremia. Entre ellas, para el peristaltismo, entre otras, a nivel cardíaco, puede hacer una fibrilación, puede hacer un paro, ¿verdad? Bueno, a nivel muscular también, entonces varias consecuencias de ese desbalance hidroelectrolítico. Es muy importante, entonces el paciente entra en una acidosis metabólica, por eso se pide también la gasometría para ver el desequilibrio hidroelectrolítico. Y el estudio de imagen ideal. Ustedes están sospechando de un cuadro de oclusión, algo que está interrumpiendo el tránsito intestinal. Entonces, las asas del intestino, ya sea delgado o grueso, están dilatadas. ¿Qué método auxiliar de diagnóstico es el ideal para poder ver esa dilatación de las asas? La radiografía simple de abdomen. Es algo fácil y sencillo. No hace falta hacer ecografía, resonancia magnética, tomografía. No, eso no se hace aquí porque nosotros estamos queriendo hacer algo rápido y sencillo y barato. La ecografía no es muy sensible para evaluar el intestino. No es muy específico ni tampoco sensible. La tomografía es demasiado pedir ya, a no ser que haya dudas diagnósticas antes en la radiografía. Entonces se pide una placa radiografía simple que está enseguida. En 5 minutos ya va a estar. Para poder observar los niveles hidroaéreos, acuérdense que dentro del intestino hay materia fecal y hay líquido, ¿verdad? Entonces la materia fecal se ve como la parte sólida y el líquido, ¿verdad? Acuérdense que dentro del intestino se produce un mecanismo de fermentación, entonces también hay gas. Entonces, en la radiografía se va a poder ver el gas y el líquido. Entonces se van a ver partes negras y partes blancas. Las partes más oscuras indica la parte gaseosa. Y la parte blanca indica la parte de la materia fecal o del líquido. Y eso se llama niveles hidro-agua aéreos, gas. Y eso es lo que se puede ver. En el caso de un cuadro de íleo paralítico, cuando no hay algo que está interrumpiendo, pero las asas están dilatadas, se ve también como que están empilonadas las asas, unas como dilatadas y unas encima de otras, en pila de monedas. Voy a mostrar la imagen. Acá. A la inspección en un abdomen agudo obstructivo, el examen físico esto es, se puede observar muchas veces algo que se llama el signo de la reptación. Eso es más semiología, pero ya les voy a ir diciendo yo.
Reptación significa el movimiento de un reptil. Chapa de zinc, no sé si ustedes conocen, acá en Paraguay se dice chapa de zinc, al telado, como dicen ustedes, el techo, que tiene esa forma así de acanaladuras, así, de canales. Bueno, entonces ese movimiento se puede ver cuando hay una obstrucción del intestino delgado y si el paciente es delgado, ¿verdad? Es flaco. También se pueden ver en las hernias, en el bulto se ve el movimiento del peristaltismo ahí, del intestino moviéndose para luchar y vencer el obstáculo. Signo de eso se puede ver con el hecho de mirar el abdomen. Distensión abdominal se ve, ¿verdad?, a la inspección, y también se puede ver la asimetría en el caso si hay o no hay hernias. Esos son los tumores que dice ahí. Siempre se buscan las hernias en las fosas herniarias, en el ombligo, umbilical, inguinal, epigástrico, crural o femoral. Auscultación del abdomen. Hay que evaluar los ruidos hidroaéreos. Están muy aumentados. Eso indica signo de lucha. El intestino está luchando para vencer el obstáculo. Generalmente son más de 18 por minuto. Luego ya pueden estar disminuidos o ausentes. Eso significa de que ya hay un grado de isquemia o ya necrosis. A la percusión, cuando está distendido el intestino, va a estar timpánico porque hay aire, gas. A la palpación puede ser blando o puede estar un poco más tenso, poco depresible si está distendido, y puede ser doloroso la palpación superficial, puede haber defensa leve o una distensión abdominal generalizada ya en una etapa más avanzada. Y el tacto vaginal es otro dato que se utiliza para diferenciarlo de la peritonitis. No va a tener ninguna alteración. El fondo de saco de Douglas va a estar no doloroso ni tampoco va a estar ocupado. Y la temperatura a ese nivel rectal y esa diferencia axilo-rectal que se hace generalmente en la apendicitis o en la peritonitis para ver si hay inflamación del peritoneo va a estar conservada, normal. Como dije, el laboratorio hay que pedir hemograma, hay un volumen sanguíneo bajo, por eso aumento del hematocrito, por disminución del plasma. También puede haber, como hay disminución del plasma, eso repercute sobre la perfusión renal y hay un aumento de urea y creatinina, o sea, una injuria renal aguda. Puede haber hiperglicemia por el desbalance hidroelectrolítico y la lesión, hiperamilasemia por la estrangulación. La amilasa no aumenta solo en la pancreatitis, también puede aumentar en cualquier cuadro gastrointestinal. Puede haber, si hay infarto del intestino ya, o sea, compromiso del asa intestinal, aumenta la lactato deshidrogenasa y el volumen de orina está disminuido, aumento de potasio, disminución del sodio por la injuria renal aguda también. Bueno, aquí se ven los niveles. Este es un nivel, una línea. Lo que está por encima es aire y lo que se ve blanco es líquido. Nivel hidroaéreo. Este nivel está en el centro del abdomen, ¿verdad? Porque está enfrente de la columna vertebral. Por eso, entonces, eso es intestino delgado. Acá también, intestino delgado. Nivel hidroaéreo, nivel hidroaéreo, nivel hidroaéreo. Toditos son niveles. Aquí las asas están dilatadas. Aquí ya es una radiografía con contraste, por eso se ve bien así delimitado. Todo lo que está blanco es la parte donde tiene contraste, ¿ven? Donde no se pinta todo de blanco es la parte donde está probablemente con disminución del peristaltismo o un cuadro de obstrucción. Así es como se ve, bien, como está dilatada, uno encima de otra, en pila de monedas. Aquí se ven los niveles, un nivel hidroaéreo, otro nivel hidroaéreo, otro nivel. Hidro, aire, abajo líquido, hidroaéreo.
Y como el paciente está de pie, el aire va hacia arriba y el líquido va hacia abajo. Aquí, esto es intestino delgado, dilatado. Acá no hay nada que está obstruyendo, pero se ve que está exactamente dilatada las asas. Ven que se pinta bien los bordes de las asas dilatadas y ven cómo parece que están como uno encima de otro, en pila de monedas. Esto es un hilio paralítico, porque no hay nada obstruyendo en sí, algo físico obstruyendo, pero se ve que las asas están dilatadas en pila de monedas. Bueno, aquí esto es un vólvulo sigmoide. Ven que hay algo grande, esto es colon, ¿verdad? Y esto está en rotación. Esto es un vólvulo del sigmoides y se asemeja a la imagen del grano de café. Eso es el signo del grano de café, es diagnóstico de vólvulo sigmoide. Se ve por radiografía de abdomen. A esa también. Esta línea que está aquí es la parte donde se volvuliza. Aquí también se ve la línea blanca. Es la parte donde se volvuliza. Es una asa enorme dilatada. No, no, en esta situación el paciente no va a defecar ni emitir gases. Este no sé, parece que el doctor puso este. No defeca. Bueno, entonces se ve en pila de monedas. La estrangulación produce pocos niveles hidroaéreos, más bien la obstrucción mecánica es la que produce. Bueno, entonces, ¿qué se hace cuando llega un paciente con un cuadro de distensión abdominal? Una anamnesis, examen físico, laboratorio, se ve si realmente es un cuadro de obstrucción del intestino, del tubo digestivo, se evalúan los ruidos hidroaéreos específicamente, si están presentes, es una obstrucción mecánica, ¿verdad? Se ve después el dolor del abdomen, si está presente, puede ser ya complicado con una peritonitis, ¿verdad? Y si está ausente el dolor, puede ser simplemente una obstrucción mecánica sin complicación. Esto es más un algoritmo, yo no nos voy a preguntar esto ahora, esto es más para clínica quirúrgica. Y si los ruidos intestinales están ausentes, probablemente es un hilio paralítico. Hay que ver, tiene dolor abdominal, ¿verdad? Y puede ser secundario a una peritonitis, ese hilio paralítico. Ya, lógicamente, que no es postoperado. Y si está ausente el dolor abdominal, puede ser un hilio paralítico, pero sin mayores complicaciones. Bueno, ahora simplemente el tratamiento tienen que saber. Es importante que ustedes sepan diagnosticar, porque en base a eso van a tratar, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué es importante saber si es funcional o mecánica la causa, la etiología? Porque si es funcional, el tratamiento es clínico, o sea que es médico, soporte clínico voy a hacer. Observación, medicaciones, control evolutivo, monitorización continua. Sin embargo, si es una causa mecánica, para tratar de forma definitiva tengo que operar. Bueno, terminó la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Solo yo así le escribe. El resto está cansado, parece. La ley de Stock, todo músculo liso en contacto con una serosa inflamada se paraliza.
Eso es con respecto al músculo liso. Quiere decir que si el músculo liso del intestino toma contacto con el peritoneo inflamado, el peristaltismo va a disminuir y luego va a estar ausente. Y la ley de Stock también se puede usar para el músculo estriado. Todo músculo estriado, voluntario. Los músculos estriados están en la pared abdominal, el recto, el oblicuo mayor, menor, transverso, ¿verdad? Entonces, el músculo estriado en contacto continuo con la serosa inflamada, peritoneo, así ya está, en contacto con, así, porque hay líquido irritando al peritoneo parietal y eso por la distensión directamente tiene contacto con el músculo estriado. Entonces hay una contractura abdominal. La contracción del músculo de la pared ya es persistente e involuntaria por el arco reflejo que se produce. Lleva la información a la médula espinal y vuelve a hacer una contracción sostenida e involuntaria. No, no se puede usar domingo. Justamente eso está mal porque vas a aumentar el dolor del paciente y no vas a solucionar nada. Sí, exactamente. Así mismo yo así. Muy bien. Los laxantes no son buenos luego. No, ni el médico no tiene lo que usar o recetar laxante. Lo que tienen que recetar cuando el paciente no evacua, ya sea por un cuadro que no es una oclusión intestinal, porque es un paciente estreñido con constricción crónica ya conocido, lo que tienen que dar es formadores de heces. El Psyllium es uno. Psyllium. En Brasil hay. Acá en Paraguay no hay. Yo solía traer de Foz cuando no estaba cerrado, era el puente. Psyllium, formadores de heces. Eso se recomienda para los pacientes que tienen dificultad para defecar, estreñimiento y todo eso. Pero el médico no tiene lo que dar laxantes, a no ser que se dé para catarsis plana, porque el paciente luego no come bien, ¿verdad? Ahí sí se puede dar lactulosa, se puede dar el lubricol, ¿verdad? Que es como un jarabe que se da y eso estimula para que la catarsis, o sea, la materia fecal sea líquida, plana. Bueno, por hoy terminó entonces. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Mañana nos vemos a esta hora. O a la 1, depende de ustedes. La 1 a las 2 de la tarde también puede ser. Y el otro mes vamos a tratar de cambiar ese de día sábado, ¿sí? De nada. A ustedes también. Chau, chau. El tercer espacio, Fernanda, no se evalúa. Lo que sí es lo que vos tenés que pensar que hay un tercer espacio. ¿Por qué? Porque ¿qué vos vas a hacer para... Se está acumulando materia fecal ahí. Y eso hace que otras partes del cuerpo no tengan la hidratación o la cantidad de líquido suficiente, ¿verdad? Se acumula materia fecal dentro de la luz intestinal, tercer espacio. ¿Qué es lo que vos tenés que hacer para evitar ese tercer espacio? Vos imaginás que hay, por todo el cuadro que se te presenta, el paciente no defeca, el paciente tiene distensión abdominal, tiene dolor abdominal por crisis, está vomitando. Este paciente tiene desequilibrio hidroelectrolítico ya, está deshidratado. Voy a imaginar que hay un tercer espacio, que el intestino está colapsado de materia fecal. Entonces lo que tenés que hacer es, si hay algo físico, mecánico obstruyendo, operar. Si vos no operás, ese paciente no se va a salvar. Lo que va a pasar es que se va a necrosar y va a perforarse, va a hacer una peritonitis y va a empeorar más el cuadro. ¿Entendés? El término de tercer espacio es para que vos interpretes la clínica del paciente y sepas cuál es el cuadro peor
que va a evolucionar ese paciente. Ah, bueno, está bien. De nada, Fernanda. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, Joacir, por siempre participar. De nada. Chau, chau.